Vamos a comenzar entonces el estudio de hoy, Marcos, lección número 19. Y se titula Tú eres el Cristo. Y es en Marcos capítulo 8, versículo 27 al 38, que les voy a pasar a leer. Versículo 27. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los profetas, contestaron. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Amén. El versículo central es el versículo 8:29, y quisiera que todos juntos, por favor, se podrían leer todos juntos. Adelante, por favor. Así es, tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Bueno, ustedes como saben, recuerdan, cuando estudiamos Mateo, en capítulo 16 de Mateo, es un pasaje paralelo a este versículo que vamos a estudiar hoy. En ese momento, Pedro confiesa a Jesús diciendo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero aquí Marcos lo dice un poco más resumidamente, pero está tratando del mismo tema. Vamos a la parte número 1, donde se titula La confesión de fe de Pedro, y es el versículo 27 al 31. Le voy a pedir la pregunta número 1 a la hermana Aileen de Buenos Aires. Adelante, Aileen. ¿A dónde fue Jesús con sus discípulos? Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. Amén. ¿Oyeron hablar de Cesarea de Filipo? Porque Cesarea de Filipo es una hermosa región al pie del monte Hermón, uno de los montes más altos también cerca de Israel, pero en la región de las alturas de Golán, hacia el noreste. Es un monte con mucha vegetación y como está al pie de ese monte, está lleno de ríos, bosques frondosos y cataratas. Uno de los pocos lugares tan frondosos y fértiles con mucha agua que hay en Israel. Era tan hermoso que esta región había sido donada en realidad por el emperador romano César Augusto a Herodes Felipe II. Y Felipe II entonces construyó en un acantilado 2 imponentes templos lujosos de mármoles, y un templo era para el dios Pan, no el pan de comer, sino se llamaba Pan ese dios, es un ídolo, es el ídolo de la abundancia. Entonces Felipe construyó un templo para el dios Pan, porque ustedes recuerdan que toda esa zona estaba lleno de la cultura helenística, griega, y los griegos tenían muchos dioses, creían en muchos dioses. Y uno de los dioses que ellos creían es el Pan, es el
Dios de la abundancia. Y a su lado había construido otro templo hermoso con mármoles decorados para adorar al emperador Augusto, quien le ha dado esa región de Cesarea de Filipo. Y le puso el nombre Cesarea de Filipo en conmemoración al César Augusto y también a Felipe, a su nombre. Entonces es una ciudad, una región hermosa donde había sido consagrado y conmemorando esta relación entre César Augusto y Felipe II. Y ustedes más o menos, si se fijan en el mapa, es allá la región al norte, en la región de Golán, que son las alturas, zonas altas, frontera con Fenicia, Siria, y ese lugar es una zona donde comienza también el río Jordán, que empieza a nacer en esa zona. Algunas fotos un poco que nos muestra cómo es el aspecto de esa zona serían como aquella foto que ustedes ven allí. Como podrán ver, esa catarata es una catarata real que se puede encontrar en esa zona de Cesarea de Filipo. Contrasta mucho con el paisaje muy desértico y seco en toda la región así de Judea o de Samaria. Entonces, es una zona muy rica. Y abajo, en realidad, es una ilustración, es un dibujo, no es una foto, pero como hubiera sido en aquella época, los templos el templo para el dios Pan y también para Augusto. Entonces, tiene allí dos templos y era un lugar muy, muy hermoso, frecuentado por la gente, muy imponente, pero hoy día solamente quedan algunas ruinas. Uno va a ese lugar, solamente hay ruinas, pero frente a esas ruinas hay todos esos árboles frondosos y abajo hay ríos también. Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué entonces Jesús se fue con sus discípulos a esta región? Bueno, como acá les puse, si ustedes recuerdan las últimas lecciones de Marco, recuerdan que Jesús se había enfrentado con los líderes religiosos judíos y esa relación se estaba agudizando cada vez más. Y al agudizarse la tensión con los líderes religiosos judíos, Jesús un poco trató de apartarse de ellos y tratar de evitar un enfrentamiento directo con ellos. Pero sintió la necesidad de tener que fortalecer la fe de los discípulos porque recuerden que este momento es el último año de Jesucristo. O sea, es el tercer año del ministerio, es el último año del ministerio y está ahora esperando que cuando llegue ahora las Pascuas judías, sería en esa Pascua donde el Cristo Señor Jesús será crucificado derramando su sangre por todos nosotros. Entonces, frente a una situación como tal, donde la situación con los líderes religiosos se agudiza y ellos tratan ya a toda costa buscar a Jesús y a tratar de atraparlo o a encarcelarlo, Jesús un poco está evadiendo a ellos, pero está buscando oportunidades en el cual pueda un poco él discipular y fortalecer la fe y darle realmente todas las verdades del Evangelio a ellos antes de que él pueda dejar morir y resucitar y ir a la diestra de Dios. Es por esa razón Jesús tomó este lugar, un poco hermoso, pero un lugar tranquilo en el cual podría tener una conversación más allegada y tranquila con los discípulos sin la molestia de los líderes religiosos judíos. Es por eso que este lugar, Cesarea de Filipo, fue elegido por Jesús, donde no solamente los 12 discípulos, porque ustedes se darán cuenta en el versículo de hoy, había más discípulos que le siguieron a Jesús, no solamente los 12 apóstoles. Bueno, poco visto en qué situación se desarrolla esta escena, vamos a ir a la pregunta número 1 siguiente. Entonces les voy a pedir esta pregunta al hermano Aldo, por favor. Hermano Aldo, adelante, por favor. Sí. ¿Por qué Jesús les preguntó qué pensaba la gente sobre él? En el camino les preguntó,
¿Quién dice la gente que soy yo? Amén. Amén. Bueno, en el camino entonces Jesús sacó el tema diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Porque el tema central de la fe de los discípulos y del cristianismo era de conocer exactamente quién es este Jesús. Y la fe del cristianismo se centra en reconocer correctamente quién es Jesús. Por eso Jesús tocó este tema. Jesús deseó asentar una fe mesiánica correcta, no la equivocada que tenía la gente en ese momento. Entonces le preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Le preguntó directamente. Y que entonces, ¿qué contestó? Vamos a ver la pregunta número 1 siguiente, hermana Lucero, por favor. ¿Quién creía la gente que era Jesús? ¿Quién no conocían ellos sobre Jesús? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas, contestaron. Amén. Verán que aún en la época de Jesús, los discípulos no tenían una noción clara acerca de la persona de Jesús, acerca de la identidad de Jesús. Porque muchos de los líderes religiosos no creían en Jesús porque para ellos Dios tenía que ser invisible y no podían aceptar que Dios viniera a ellos con un aspecto humano y que ellos los podrían ver y hablar directamente con ese Dios que es Jesús. Por eso lo rechazaron y no lo querían creer. A pesar de que había profecías de que ese Mesías llegaría, pero no lo pensaron como Jesús. Y la fe del pueblo y el concepto sobre el Mesías que todos ellos esperaban eran equivocados, eran erróneos, porque ellos esperaban como Mesías a un general libertador que los emancipara de la opresión de los romanos. Ellos esperaban a un general con poder y autoridad, y no como un hombre sin poder, rechazado por el gobierno, por el poder, por la autoridad religiosa. Por lo tanto, la gente no creía en Jesús como el Mesías. Por lo tanto, la figura de Jesús ante los ojos del pueblo era simplemente un profeta. Porque los profetas anteriormente eran hombres que a simple vista eran pobres, castigados, perseguidos, rechazados, pero que decían la verdad de Dios. Entonces ellos adecuaban la imagen de Jesús más a un profeta que al Mesías. Pero un profeta con poder, porque hacía muchos milagros, sanaba enfermedades incurables, sanaba a los lisiados, sanaba a los ciegos, sordomudos, expulsaba demonios, con todos los poderes, y además con ese poder sobrenatural los alimentaba en gran manera. Hasta 4.000, 5.000 personas podía una vez alimentar todo junto. Entonces consideraban a Jesús un hombre tal vez profeta, o un hombre poderoso, o algunos decían que es inclusive Juan el Bautista, otros como el profeta Elías, porque Elías es el profeta con mucho poder, que había hecho muchos milagros durante su ministerio, y algunos decían que tal vez alguno de otros profetas que ha enviado Dios, contestaban ellos. Por lo tanto, todos tenían un concepto equivocado acerca de quién es Jesús. No era correcto. ¿Y por qué es importante conocerlo? Porque la fe del cristianismo está directamente relacionado en conocer y reconocer exactamente acerca de quién es Jesús. De ahí depende la salvación. De ahí está dependiendo la resurrección y el perdón de nuestros pecados. No basta con solo conocer de que sí ha habido un personaje llamado Jesús en la historia. No basta con decir sí, dice que ha habido un hombre judío, tal vez podía ser un prócer, un líder religioso o un profeta más. No alcanza con esto para obtener la salvación y la vida eterna. Por eso es tan importante conocer como tal y confesarlo como tal. Este tema de la confesión es tan importante que Jesús está tratando de clarificar, darle esa claridad en la fe de sus discípulos. Y hoy el Espíritu Santo también quiere que nosotros en nuestro corazón reconozcamos muy bien, claramente y exactamente
sin equivocaciones y errores acerca de quién es este Jesús que está aquí con nosotros en esta noche. Bueno, vamos a ver entonces qué contesta en la pregunta número 2. Le voy a pedir entonces a la hermana Carolina, por favor. ¿Por qué Jesús preguntó sus opiniones individuales? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Claro, Jesús le preguntó entonces, bueno, si toda la gente dicen, reconocen o están equivocados acerca de mi persona, ahora es importante, Jesús quiere aclarar personalmente, individualmente a cada uno de ustedes. Ahora, ¿quién dicen que soy yo? Ustedes. Cada uno de ustedes, a los discípulos le pregunto. Porque Jesús quiso que sus discípulos que los iban a dejar porque en el mundo, porque cuando Él muere en la cruz, los discípulos se quedarían solos. Pero ellos tendrían que tener una fe correcta acerca de quién es realmente Jesús. Y la razón por que Jesús le preguntó estas creencias individuales es porque la fe es individual. La salvación es individual y personal. Yo no voy a ser salvo porque mi padre tiene buena fe o mi madre tiene una fe correcta en Jesucristo, sino que yo tengo que tener una fe correcta en Jesús. Por eso la fe es individual, la salvación es personal. Por eso hay que creer correctamente cada uno personalmente, una relación íntima personal con Jesucristo y aceptarlo y recibirlo en su corazón como tal, de quién es Jesús que nos otorga la salvación. Y la fe no es colectiva, sino es personal. Por esa razón, Jesús está preguntando a cada uno de sus discípulos esta pregunta importante. Y el reconocimiento erróneo como el pueblo sobre Jesús no trae la salvación alguna, pues desconoce el corazón y la voluntad de Dios al desconocer la verdadera identidad de quién es Jesucristo. No basta con solo conocer que Jesús fue un simple prócer o un personaje bueno en la historia, muy buena persona, sanaba enfermos, hacía buenas obras de caridad, pero con eso no basta, porque Jesús no vino simplemente con ese propósito y fin para salvar al mundo. Entonces, si no conocemos correctamente a Jesús, estamos desconociendo la verdadera voluntad y la intención de nuestro Dios en salvarnos y ese amor verdadero de Dios hacia mi persona. Es por eso que tenemos que conocer exactamente, y es tan importante conocer correctamente quién es Jesucristo. Amén. Vamos a la pregunta número 2. Hermana Elisa, por favor. ¿Cuál fue la confesión de Pedro? ¿Qué significa el Cristo? ¿Por qué es importante creer en Jesús como el Cristo y confesarlo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Bueno, aquí habla de que Pedro confirmó diciendo que tú eres el Cristo, pero dijimos que en Mateo 16:16 también Pedro dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, Pedro está confirmando que Cristo significa que es el Hijo de Dios. La palabra Cristo, Christos, como ustedes ven allí en griego, significa el ungido o el elegido o el enviado de Dios. En la antigüedad se ungía con aceite a dos clases de personas. Primero, Dios le ordenó ungir con aceite a los sacerdotes de Dios, a quienes se encargaban de pedir a Dios, interceder ante Dios por el perdón de pecado de la humanidad, de la gente, del pueblo de Israel, encargado de matar animales y untar con su sangre el altar y todos los utensilios que Dios les ordenó untar para que con esa sangre pudiera obtener el perdón de pecado. Por lo tanto, el ungido era aquel intercesor, el sumo sacerdote, quien se encargaba de pedir el perdón a Dios por el pecado del pueblo. Y otra de las personas que era ungido en la antigüedad era al rey. Al rey, cuando lo elegía, lo ungía con aceite, diciendo que esta es la persona que es elegido y designado por Dios para ser el rey. Por eso, al decir la palabra Cristo, estamos diciendo que Jesús es el ungido. Y es verdad, porque Jesús es en realidad el sumo sacerdote
quien con su sangre él mismo intercedió por todo el pecado de la humanidad ante Dios. Por eso él es el verdadero ungido, el elegido de Dios. A su vez, él es ungido porque Jesús es el Rey, es el Señor, es el Rey nuestro, en verdad. El verdadero Rey, un Rey de amor y no un Rey que rige solamente con poder y autoridad como fueron los reyes anteriormente. Por lo tanto, el verdadero Rey de amor que es capaz de entregar su vida por su pueblo es el verdadero ungido de Dios, quien es Jesucristo. La palabra Cristo significa todo esto, que en esa palabra está concentrando la persona y la función que Jesús está por realizar por la humanidad. Y al confesar también como Cristo, está creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el Mesías prometido que tanto esperaba el pueblo de Israel, que viniera a salvar al pueblo del pecado. Y también decir Cristo es creer que Él es el Rey y Señor que habíamos dicho anteriormente. Por lo tanto, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, dijo con todos estos significados, tendría con todos estos significados concentrados en esa palabra, y además diciendo que Él es el Hijo del Dios viviente. ¿Y por qué es importante confesarlo como tal? Porque no solo basta la palabra de Dios en Romanos 10:10, que ustedes ven aquí, la palabra de Romanos 10:10 dice que no solo basta reconocerlo en el corazón, sino si uno lo reconoce en el corazón, si uno se cree en el corazón que Jesús realmente es el Cristo, el ungido, el elegido de Dios, es el Mesías, hay que confesarlo con la boca. Pero si se confiesa con la boca, eso era la condición necesaria para ser salvo. Porque con el corazón se cree para ser sí justificado, pero para ser salvo hay que confesarlo y declararlo con la boca. Porque decirlo, confesarlo, admitirlo, declarar, eso es una obra de obediencia. No solamente creerlo en su mente, sino lo que cree en su mente es llevarlo, sentirlo en su corazón y declararlo y vivirlo como tal. Por eso hay que confesarlo. Entonces uno cuando confiesa, si uno se arrepiente de todos sus pecados y declara con sus labios de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces Jesús te perdona todos tus pecados y empieza entonces Jesús a gobernar tu vida y a bendecir tu vida. Por lo tanto, esto es algo que hay que experimentarlo. ¿Por qué no lo vamos a experimentarlo de nuevo, hermanos? Quisiera que todos entonces en esta noche nuevamente lo exaltemos a este Señor Jesús que está a mi lado en mi corazón. ¿Por qué no cierran sus ojos y díganle con su sentimiento profundo de su corazón a ese amoroso Rey, el gobernador, ese que entregó su vida por nosotros? Dile a Él y experimenta su amor. Dile conmigo, Jesús, 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 tú eres mi Señor y Salvador. Tú eres mi Señor y Salvador. Jesús, te declaro que tú eres el Cristo. Jesús, te declaro que tú eres el Cristo. Tú eres mi Señor, mi Rey. Tú eres mi Señor, mi Rey. Jesús, eres bienvenido en esta noche en mi corazón. Jesús, tú eres bienvenido aquí en mi corazón. Te exaltamos nuevamente en esta noche. Te exaltamos nuevamente esta Te noche. honramos y te glorificamos, mi Rey. Te honramos y te glorificamos, mi Rey. Derrama tu bendición, gobierna mi vida. Derrama tu bendición, gobierna mi vida. Derrama tu bendición sobre mi vida. Derrama tu bendición sobre mi vida. Oh Espíritu Santo de Dios, Oh Espíritu Santo de Dios. derrama la unción en esta noche. Derrama la unción en esta noche. Queremos experimentar la presencia de mi Rey Jesucristo en mi vida. Queremos experimentar el Rey de Jesucristo en mi vida. Gracias por derramar tu sangre preciosa por todos mis pecados. Gracias por derramar tu sangre preciosa por mis pecados. Gracias, Jesús, por ese sacrificio en la cruz por mis Por ese pecados. sacrificio en la cruz por mis pecados. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por darme este perdón y darme la vida eterna Perdón y estar darnos la vida eterna en mi vida
y que mi vida esté siempre frente a tu presencia. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Declarado esto, estamos recibiendo a Jesucristo como el Rey y el Salvador de mi vida eternamente en mi corazón. Entonces, como la palabra tal lo dice, nosotros estamos admitiendo que Jesús es aquel enviado, el ungido, el Mesías de Dios prometido, que tanto durante cientos, miles de años, los judíos estaban esperando a este Mesías. Y es el Mesías prometido, pero por siglos, por siglos. Y finalmente ese Mesías que tan esperado, el pueblo de Israel estaban ansiosamente esperando ver, estaba ante sus ojos. Pero cuando llegó Jesucristo, la gente lo desconocieron, porque no esperaban a este Mesías. Esperaban a un Mesías glorioso, lujoso, como si fuera un hijo de un rey, porque decía que vendría de la simiente del rey David, y creyeron que iba a salir un rey, que el Mesías iba a ser un rey, que el Mesías iba a ser un hombre de poder. No vio esa figura en Jesús. Este hombre, lleno de sudor, con sus sandalias de polvo, de tierra, caminaba con un puñado de hombres por el desierto, sediento y hambriento, con una vestimenta rotosa, pero iba impartiendo vida y felicidad y perdón, y los liberaba de esa opresión del enemigo, de la angustia y de la infelicidad. Este rey Mesías en realidad vino a darle esa paz en el corazón y a convertir y a poder acercar a esas personas pecaminosas para que se arrepintiese y viniese a los pies de Dios. Esa era la función que Dios Jesús realizaba, a diferencia de los reyes lujosos en su palacio. Él no vivía en un palacio, no tenía donde dormir ni siquiera, no tenía casa. El mismo Jesús dijo, hasta los zorros tienen su madriguera, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde acostar su cabeza. Así Jesús pasó los 3 años de la vida ministerial entregado totalmente para la bendición de aquel que cree en Él correctamente. Para aquel que busca a Él verdaderamente encontraba a Jesús, y Jesús le sanaba, le restauraba su vida, le devolvía la felicidad. Aún la muerte no podía parar, no podía contra Dios Jesús. Hasta los muertos resucitaban. Entonces, este Jesús, quien es Dios en carne propia, ha venido en realidad para poder derramar esa sangre preciosa por nosotros. Vamos a la pregunta número 3. Dice, ¿por qué Jesús? A ver la pregunta. Pastor Rafael, por favor. ¿Por qué Jesús les advirtió que no hablaran a nadie acerca de él? Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Parece extraño que Jesús, en lugar de dar a conocer públicamente de que Él es el Mesías tan esperado por ustedes, yo soy aquel Mesías, pero Él le dijo, no digan nada acerca de mi persona. ¿Por qué creen? ¿No me parece raro, extraño que Jesús le haya advertido que no dará a conocer a nadie acerca de quién es Él? Al contrario, ¿no es cierto? La razón es porque todavía no llegó el tiempo. No llegó el tiempo de Jesucristo. Es decir, la gente todavía no conoce correctamente sobre Jesús. Y no quería Jesús que dijera que yo soy el Mesías. Entonces la gente, como no tenía una noción correcta acerca de Jesús, desconociera realmente acerca de la verdadera identidad de Jesús y lo malinterpretara a Jesús. Porque todos creían que Jesús era alguien que les iba a solucionar sus problemas. Porque toda la gente buscaba a Jesús para solucionar su problema de enfermedades, sus problemas de demonios, o acerca de sus enfermedades incurables, o en busca de a ver si Jesús podía solucionar su problema de hambre. El motivo y la intención de ellos de buscar a Jesús era simplemente para un beneficio propio. Tal vez hoy día la gente también busca
a Jesús y creen en Jesús con fines equivocados. Tal vez porque creen que Jesús, si uno cree en Jesús, les iba a bendecir Jesús, Dios le va a bendecir su trabajo, que le va a dar bendición a su hijo, a su familia, o que su negocio le iba bien, o en fin, o que si busca a Jesús para que le salen sus enfermedades. Muchas veces la gente busca a Jesús por esos motivos personales y no por un verdadero motivo de quién es Jesús y para qué ha venido Jesús. En eso no se interesaba mucho la gente. Lo que le interesaba a la gente es que Jesús le solucione sus problemas. Entonces Jesús no quería que la gente crea en Jesús como alguien que le soluciona problemas nada más. Porque Jesús vino en realidad a perdonar el pecado, a llevar el pecado del mundo. Porque cuando Cristo muera en la cruz del Calvario y sea resucitado y elevado a la diestra de Dios, entonces luego cuando venga el Espíritu Santo después de todo esto, entonces llegará el momento de salir a predicar el Evangelio sobre Jesús, porque ahí la gente reconocería entonces claramente, empezar a entender correctamente sobre Jesús, que Él ha muerto en realidad para perdonar, para llevar el perdón de pecado de la humanidad o del pueblo. Porque saben ustedes que Israel, los judíos, por la ley de Moisés, venían, pero miles de años, casi los israelitas por 2000 años, venían matando animales. ¿Por qué mataban esos animales? Mataban animales, derramaban sangre, y con esa sangre ellos ya eran recontra sabidos de que cuando hay que pedir el perdón de pecados a Dios, hay que derramar sangre. Eso era tan natural. Los judíos venían haciendo eso para el perdón de pecados, hay que derramar sangre de un animalito. Eso lo venían practicando ¿por cuántos años? Por más de 2000 años. Así que era recontra sabido para los judíos de que para el perdón hay que derramar sangre. Y ahora supieron de que esa sangre verdaderamente derramado fue de aquel Cordero de Dios elegido que fue Jesucristo. Entonces cuando esto ocurra, este hecho del Calvario ocurra y Jesús derrama de su sangre, entonces sí sabrían todo el mundo acerca de verdaderamente quién es Jesús y para qué ha venido. Por eso quería que todo el mundo lo empezaran a predicar a Jesús en ese momento y no ahora, porque si uno ahora empieza a predicar, la gente malinterpretaría acerca de Jesús. Es por esa razón Jesús les ordenó que no hablaran acerca de Jesús. Pero sí Jesús quiso aclarar, dar a conocer claramente a sus discípulos acerca de quién es Él. ¿Está claro, hermanos, por qué Jesús les ordenó a no hablar acerca de Él? Sí. Amén. Bueno, vamos a la pregunta número 4. A ver, Samuel, la pregunta número 4, por favor, adelante, Samuel. ¿Quién comenzó Jesús a enseñarles sobre su misión sobre el Cristo? Porque el Cristo tenía que sufrir cosas que era empezado después de morir. Pero ese día vio cumplir después de su muerte. Luego comenzó a enseñarles. El Hijo del Hombre tiene que sufrir cosas rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resuciten. Amén. Jesús está entonces a los discípulos aclarando cuál es la verdadera función del Mesías que ha venido. Ustedes conocen muy bien que matan a los animalitos, a los corderos, a las vacas, a las cabras. Bueno, con esa sangre entregado, ¿perdonan sus pecados? Bueno, yo tengo que hacer ese trabajo, está diciendo Jesús. Yo he venido para morir. Primeramente seré rechazado por los jefes, por los líderes religiosos, y por ellos, por sus manos, seré capturado y es necesario que yo muera. Pero a los 3 días resucitaré, dice Jesús. Jesús le revela entonces a los discípulos la verdadera misión del Mesías
que vino para quitar el pecado del mundo y cómo iba a hacer ese trabajo de sacrificio para quitar el pecado del mundo. Que por tantos miles de años los judíos han visto el modelo de la expiación a través de la sangre del animalito. Por siglos, los judíos venían matando animales para derramar su sangre de expiación. Y Jesús, ahora, él era el verdadero cordero elegido de Dios para quitar el pecado del mundo eternamente. Y eso es lo que está Jesús enseñando, el verdadero motivo de su venida a este mundo, sobre esta tierra. Bueno, ¿cuál fue entonces la reacción acerca de esta enseñanza, esta declaración y la revelación de Jesucristo? Vamos a la pregunta número 1 de la parte 2, donde se subtitula El camino del discipulado o del camino del discípulo. Versículos 32 al 38. La pregunta número 1 le voy a pedir al misionero. Sí, a ver, por favor, misionero. ¿Por qué Pedro no puede aceptar la palabra de Jesús? Hablo de esto con toda claridad. Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Fíjense, irónicamente, Pedro ahora declaró y confesó acerca de Jesús, diciendo: Jesús, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, dijo. Tú eres el Hijo del Dios viviente, dijo. Pero cuando Jesús le dijo: voy a tener que morir, me van a atrapar y voy a tener que morir. Entonces, en ese momento Pedro se enoja. No solo se enoja, sino empieza a reprender, a retar a Jesús. ¿Qué estás diciendo, Jesús? Tú no puedes hacer eso. No vas a permitir que te maten, ¿verdad? Entonces, acá hay una duda. ¿Qué confesó? ¿Cuál es el problema entonces de Pedro? Aquí se revela claramente que la confesión de Pedro en reconocer a Jesús como el Hijo del Dios viviente había sido en realidad por obra de Dios. Pero Pedro creía que el Hijo de Dios iba a tomar el poder con gloria y que un día iba a liberar a los judíos de los romanos y que Jesús iba a ser el rey que iba a tomar el poder en lugar de los romanos y que iba a ser el nuevo líder, el nuevo rey, nuevo dirigente del pueblo judío y que así se establecería nuevamente ese glorioso reino de Israel como en la época de David. Entonces fíjense cómo esa idea de la restauración del reino de Israel como el reino terrenal de Israel a través del Mesías, eso era una idea generalizada que hasta los discípulos, si bien creía que sí, Jesús, tú eres el elegido, pero has venido para derrocar al gobierno de Roma y que todos nosotros vamos a ocupar el poder, vamos a tomar el poder y con tu poder milagroso, Jesús, de sanar enfermos, de calmar los vientos y las olas del mar y de caminar sobre las aguas, con ese poder sobrenatural vas a derrocar al gobierno romano, entonces nosotros ocuparemos esa casa de gobierno y todos nosotros los discípulos seremos cada uno de tus ministros de ese gobierno o de ese reino tuyo. Y todos seguían a Jesús con la idea de que ellos iban a ser entonces un gobernador o un canciller o alguno de esos hombres de poder. Entonces, aún los discípulos de Jesús tenían una idea equivocada acerca de qué es la tarea verdadera del Mesías, para qué vino y qué es lo que iba a hacer. Pedro, como discípulo, también esperaba ser parte de ese glorioso reino terrenal. Tenía una idea equivocada también. Si bien lo había confesado a Jesús, inmediatamente él está reprendiendo al decir que Jesús lo iban a matar, que él tenía que morir. Pedro no aceptaba el sacrificio. Pedro no aceptaba, no admitía la muerte de Cristo, porque él espera en la restauración a través de un momento glorioso. Él espera la gloria de ser un hombre de poder del gobierno nuevo que iba a ocupar Jesús. Totalmente erróneo, totalmente diferente al plan que está programando Dios a través de Jesucristo. Por eso, Pedro no pudo aceptar esa palabra de Jesús. Vamos a la pregunta número 1, siguiente nuevamente a Aileen. Adelante, Aileen, por favor. ¿Cómo Jesús lo reprendió? ¿Cuál era su problema? Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro.
Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Como podrán ver, el problema de Pedro era que quería ser un discípulo con toda la gloria, pero sin sacrificio y sin pena y sufrimiento. Muchas veces nosotros, para seguir a Jesús, lo único que buscamos es la gloria, es ser reconocido, es ser renombrado, es ser famoso, pero nadie quiere un sacrificio, nadie quiere sufrir por eso, nadie quiere pagar ni una gota de sudor o sangre para obtener esa gloria. Pero Jesús vino en realidad no para buscar gloria en esta tierra, sino para morir y entregar su vida derramando su sangre preciosa para pagar el precio de mi pecado. Todo esto es la obra de Satanás en persuadir y en no permitir reconocer correctamente acerca de quién es Jesús. Por eso Satanás también hoy día persuade a los siervos de Dios en buscar la gloria y la fama directamente y la comodidad y el camino fácil sin sacrificio. Pero eso no es la voluntad de Dios, sino Dios está diciendo que para obtener la gloria para Dios hay que obtenerla a través de un sacrificio, un esfuerzo y un sufrimiento. Porque la voluntad de Dios es ese sacrificio de Jesucristo. Por lo tanto, ese pensamiento de Dios, ese sacrificio, es un pensamiento de Dios. Pero tratar de obtener la gloria, la fama, el reconocimiento simplemente, eso es un pensamiento humano que es persuadido por Satanás. Satanás le está inculcando ese pensamiento de obtener la gloria directamente a los discípulos. Por lo tanto, Jesús está diciendo, eso es Satanás, aléjate, dijo a Pedro. No está diciendo a Pedro, sino a ese Satanás que está persuadiendo a Pedro en buscar la gloria nada más. Porque Jesús quería que sus discípulos pudieran sacrificarse. Tenía que sacrificar, tenía que dar inclusive su vida por Cristo. Por lo tanto, si tú piensas en la gloria nada más, en ser famoso, tener realmente un renombre, una iglesia grande en tamaño y que todo el mundo me reconozca, eso en realidad no es la voluntad de Dios. Si bien eso es necesario, ese no es el objetivo. El objetivo es que nosotros tengamos que esforzarnos, sacrificarnos, porque el amor de Dios que nos está derramando a nosotros es un amor ágape, es un amor sacrificial, es un amor con sufrimiento. Y ese tipo de amor es lo que nosotros tenemos que, como discípulos de Jesucristo, practicar a nuestro prójimo. Todo aquel que piensa en algo distinto a esto no es un pensamiento divino de Dios, sino es un pensamiento de los hombres, como dice Jesús. Es un pensamiento humano persuadido por Satanás. Bueno, está declarado. Jesús lo aclara de esta manera. Vamos a la pregunta número 2. A ver, hermana Laura, por favor. Amén, pastor. Dice, ¿qué debe hacer el que quiere ser discípulo de Jesús? Que es negarse a sí mismo y tomar su cruz. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Amén. Aquí está muy claramente cuál es la voluntad de Jesucristo hacia sus discípulos. Digo, si alguien quiere ser verdaderamente mi discípulo, tendrá que negarse a sí mismo. Tendrá que llevar su cruz como yo cargo mi cruz. La cruz es un sacrificio, es abnegación, es dedicación, es entregar su vida o lo mejor que uno tiene para el beneficio de otro. Entonces, la tarea de los discípulos no es buscar la gloria, no es buscar la fama, sino es sacrificarse. Porque el hombre es muy egocéntrico, ¿no es cierto? Sabemos muy bien que todos somos ser egoístas, porque uno busca siempre su propio beneficio. No estamos acostumbrados a sacrificar nuestro tiempo, nuestro dinero, o nuestra comida, compartir nuestra casa, o nuestro hijo, o nuestra reputación, para servir a Jesucristo o al prójimo. Por eso Jesús está diciendo, esa es la tarea
de un verdadero discípulo de Jesucristo. Y Jesús mismo fue el ejemplo perfecto para sus discípulos. Nos mostró cuál es el camino que un discípulo tenía que tomar. El verdadero discípulo de Jesús es aquel que sabe sacrificarse y decidido a tomar su cruz, aceptando y sufrir incomodidades, por cierto, o persecuciones por Jesucristo. Porque gracias a Dios nosotros no estamos recibiendo persecuciones. Pero ustedes saben que en la época de Nerón en Roma, los cristianos eran los más perseguidos. Eran tirados a los leones, a los perros hambrientos, eran quemados vivos, eran realmente tirados a los leones. Es decir, ellos recibían todo ese tipo de persecuciones y muerte por simple hecho de creer en Jesucristo. Por eso, todos los discípulos también siguieron ese camino de sufrimiento y entregar su vida para Cristo. Porque eso es la gloria en el reino de Dios. Poder servir a Cristo. Inclusive entregando lo mejor que uno tiene. Si hace falta hasta su vida. Jesús sabía que ese momento iba a venir. Porque Satanás no iba a quedarse quieto. Satanás iba a atacar a toda costa cuando él se dé cuenta que Cristo ha pagado el precio del pecado de la humanidad y que esa verdad se iba a dar a conocer, que se iba a predicar por todo el mundo a través de sus discípulos. Y quería entonces que no se dara a conocer. Satanás trataba a toda costa de parar este mensaje del Evangelio a propagarse por todo el mundo, matando a sus discípulos, a los cristianos. Por eso en principio hizo todo lo posible Satanás en matar a todos los cristianos y exterminarlo. Pero Satanás no pudo contra Dios, porque cuanto más oprimía el gobierno romano y cuanto más trataba de matar, más adeptos, más cristianos se iban expandiendo a lo largo de la faz sobre la tierra. Entonces Satanás se dio por vencido en ese... No se dio todavía. Ahora él está tomando otra táctica. Si yo no los puedo matar a ellos, dejamos vivir. Pero vamos a empezar a sembrar falsa fe, falsa creencia, para que no crean en Jesús, o para que vayan a creer, para que todos asisten a las iglesias, pero que no tengan un conocimiento claro sobre Jesús, acerca de quién es Jesús, cuál fue su sacrificio, el valor de su sangre derramado, para que no uno confiese. Entonces Satanás hace que la boca de uno quede cerrado y no confiese que Jesús es mi Señor y Salvador. Otra de las tácticas que Satanás puede utilizar. Y si yo no hablo, no declaro, no abro mis bocas, mis labios, como dice la palabra de Dios en Romanos 10:10, en declararlo, aceptarlo, porque esa declaración es tan importante, porque esa declaración, dijimos que la palabra de uno es un armamento muy poderoso en el reino espiritual de Dios, que eso lucha y ata la maniobra de Satanás. Por lo tanto, es importante, hermano, que tengamos que utilizar nuestros labios para declarar las verdades de Jesucristo, que la palabra de Dios lo declara. Entonces, la oración, ¿por qué nosotros oramos? Porque nosotros oramos, no son simplemente palabras al viento. Las palabras nuestras son poderes que están saliendo de nuestros labios, unos poderes espirituales que salen. Por eso nosotros declaramos con nuestros labios. Estas declaraciones de fe son armas poderosas en el reino contra el enemigo Satanás. Esos demonios, por supuesto. Por eso con los labios, con estas declaraciones, nosotros expulsamos demonios. Con nuestros labios nosotros sanamos enfermos. Ponemos nuestras manos y declaramos en el nombre de Jesús esa sanidad. Y esa sanidad se hace efectiva por fe y por obra del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Amén. Amén. Por lo tanto, es importante que nosotros también digamos amén también. Declaren. ¿Por qué no dicen amén? Amén es declararlo y aceptar esta bendición en mi vida. Es recibirlo. Amén, amén. Amén, hermanos. No duden en decir amén. Declárenlo. Es porque esa bendición es de ustedes. Cuando ustedes dicen amén, reciben esa bendición. Con nuestros labios recibimos la bendición. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Continuamos con la pregunta número 3. Porque Satanás no quiere que ustedes hablen. Porque saben que esos labios son poderosos y pueden llegar a atar
hasta la autoridad de Satanás con tus labios. Pero nosotros no vamos a dejar que Satanás nos deje llevar por sus engaños. Pregunta número 3, hermana Carolina, por favor. Adelante, hermana Carolina. ¿Qué temores sobre su vida puede tener un discípulo de Jesús? ¿Cuál es el camino verdadero para salvar su vida? Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. Amén. El verdadero temor de un discípulo de Jesús de esa época era de perder su vida. Si ustedes recuerdan, Pedro negó a Jesús 3 veces por temor a perder su vida como Jesús. Todos los discípulos se escaparon. ¿Por qué? Por temor a la muerte. Por si nadie temiese a la muerte, no tendría por qué escapar. Pero lo que más teme uno es la muerte. Pero Jesús dice, pero supieron que luego el camino verdadero de salvar su vida era de entregar su vida por Jesús. Cuando uno entrega su vida por Jesús y el Evangelio, dice Jesús, por la causa de Jesús y por el Evangelio, por eso se salvará. Esa vida salvará. Por esa razón, todos los discípulos, pero todos los discípulos excepto Judas Iscariote, todos los discípulos entregaron sus vidas, murieron martiriados, predicando a Jesús, predicando que Jesús es el verdadero hombre, Dios que ha venido a derramar la sangre para que con esa sangre pagara el precio de mi pecado y dejarnos en libertad ante la autoridad de Satanás. Y ahora somos libres de condena de Satanás, libres de pecado. Y somos realmente libres de todo demonio. No podrá el demonio acosar nuestra vida. Gracias a Jesucristo y esa sangre que pagó por mi vida. Entonces, por mi pecado, ya el enemigo no tiene más autoridad de reclamar el castigo y el dominio de mi vida. Amén. Por eso, Satanás y su demonio ya no tienen más dominio sobre mi vida. Declaren eso. No duden, porque esa es la verdad y la fe es declararla. Enemigo Satanás, demonio, no tiene más autoridad sobre mi vida. Al contrario, yo tengo poder y dominio como hijo de Dios sobre ti y te ordeno que salga de mi vida. Ese enemigo invisible que está siempre acosando, explorando, dando vuelta alrededor de mi vida, échelo fuera de su vida. Sáquenlo de su vida. Declárenlo. Entonces, dice, ellos huirán de ustedes. Entonces, nosotros esto empezamos a practicar en obediencia y empezamos a experimentar los poderes de Jesucristo que está gobernando mi vida. Esa es la fe que Jesús quería que tuviese sobre los discípulos. Entonces, los discípulos supieron que realmente la manera de obtener y mantener la vida eternamente, era en realidad inclusive de entregar su vida para Jesús y por el Evangelio. Porque si los romanos venían con su espada y le decían, ¿vas a creer en Jesús? Y si uno decía, para salvar su vida, si decía no, y yo negaba a Jesús, entonces él perdía su vida eterna. Pero si los romanos con su espada en su cuello decía, ¿vas a creer en Jesús? Si uno decía, sí, voy a creer en Jesús, y Jesús es mi Señor, es el Rey, es el Hijo de Dios que ha venido, y él es capaz de perder su vida por esa declaración, él en realidad está salvando su vida eternamente en el cielo. ¿Está claro, hermanos? Bueno, ese es el gran secreto que está Jesús declarando y enseñando a sus discípulos. Pregunta número 3. Hermana Elisa, por favor. ¿Cuán importante es la vida humana? ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Claro, ¿no es cierto? Cuán importante es la vida de uno, porque la vida es lo más importante de uno. Por eso hay que saber salvar la vida verdaderamente y eternamente, y no perderla. Hay que tratar de obtener la vida eterna. Porque ¿de qué sirve si uno gana el mundo entero, pero si pierde la vida? Dice. Así de importante. Antes que nada, lo más valioso de mí es la vida. Pero esa vida hay que ganarla. ¿Y cómo? Aunque tenga que perder esta vida carnal, tenemos que ganar esa vida eternamente. Porque si yo entro en la vida eterna,
aunque mi cuerpo muera, esta vida eterna nos da la bendición de que cuando venga Jesucristo a resucitar y a recobrar con un cuerpo sobrenatural, o con un cuerpo de resurrección maravilloso, y ahí tendremos la vida eternamente. Por lo tanto, no dejemos engañar, no nos dejemos engañar por el enemigo y ser negligente en esta fe. Tener muy claro. ¿Está claro esto, hermanos? ¿Por qué tenemos que mantener esta vida a través de la fe en Jesucristo? Porque inclusive la vida esta carnal no vale tanto, porque nosotros resucitamos, porque los discípulos sabían muy bien esta gran verdad. Por eso fueron capaces de entregar sus vidas por Cristo, porque ellos sabían que ellos iban a resucitar y obtener eternamente una vida para siempre con un cuerpo de resurrección delante de Dios. El segundo punto dice, la verdadera ley en el reino espiritual de Dios es totalmente diferente a la ley del mundo tridimensional. Cuanto uno más entrega, gana más en el mundo espiritual. Cuanto más panes y pescados entregaron a la multitud, ¿se acuerdan? Más se llenaban sus canastos. Eso es una ley totalmente diferente al mundo tridimensional. Cuanto tú más le das a otro, tú te llenas más. Y Jesús quiso demostrar que en el mundo espiritual de Dios rigen otro tipo de leyes, estas leyes auténticas y verdaderas, que son diferentes a las leyes del mundo natural. Y eso es, entregas tu vida, pero tú te salvas. Esas son las leyes, contrariamente a la ley del mundo natural en que vivimos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén, amén. Vamos a la pregunta número 4. ¿Por qué la gente? A ver, la pregunta número 4 le voy a pedir al pastor Rafael, por favor. ¿Por qué la gente se avergüenza de Jesús y de sus palabras fácilmente? ¿Por qué no deben avergonzarse? Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras, en esa generación adúltera, pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Porque las escalas de valores del mundo es totalmente diferente. La gente hoy día cree más en lo material, en las cosas visibles, en lo carnal, en lo humano y científico. Eso es lo que creen, eso es todo lo que ellos creen. No creen en Dios, ni en su reino espiritual, invisible. Por eso Jesús los llama generación adúltera y pecadora, por no creer en Dios y en su reino espiritual. Por más que una persona sea culta, educada, instruida, científica, lógica, pero si no cree en Dios y en su reino espiritual, para Dios es adúltera y pecadora. ¿Está claro? Por eso, si aquel que por más científico, por más lógico que sea, porque en su cabeza no cabe, no se explican estas verdades del mundo maravilloso, sobrenatural, del mundo espiritual, está pecando contra Dios. Por eso no debemos avergonzarnos de Jesús, porque es pecado justamente, avergonzar de Jesús y perder la oportunidad y no salir a predicar a Jesús, eso es pecado. Al dejarse llevar por el mundo pecaminoso y adúltero y dejar que el mundo lo domine, eso es ser igual que el mundo pecador y adúltera. Por lo tanto, uno está dejándose llevar por el mundo pecaminoso, entonces está pecando contra Dios. Por eso no debemos avergonzarnos de predicar esta verdad del Evangelio. Tenemos que salir a declararlo con fe totalmente, con total convicción de que esto es verdad, porque Dios nunca nos ha mentido, sino ha cumplido todas sus promesas. Entonces nosotros salimos a declarar y no a avergonzarnos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a leer esta parte, recuerda, un poco para redondear la lección de hoy. Dice la pregunta número 1, y es pregunta tal vez retórica a cada uno de nosotros. Dice, ¿quién es para ti Jesús? ¿Quién es para ti Jesús? ¿Quién es para ti Jesús?
¿Qué es lo que más deseas de Jesús? ¿Qué esperas de Jesús? Jesús vino para salvarte del castigo eterno, de la muerte eterna, por tus pecados. Porque si uno pierde la vida, pierde todo. Y Jesús vino para evitarte esa pérdida de tu vida, para darte la vida eterna. Punto 2 dice, la salvación es hacer la voluntad de Dios. Es decir, creer en Jesucristo con el corazón y confesar con los labios, declarando que Jesús es nuestro Señor, Rey y Salvador, que Él es el Mesías. Y esto es la voluntad de Dios. Y hacer esta voluntad, dar a conocer esta voluntad de Dios, eso es la salvación. Eso es la vida eterna. Punto 3 dice, el camino del discipulado, el camino del discípulo de Cristo es de sacrificio y de sufrimiento. Es un camino difícil, sacrificado, agotador. Hay que tomar la cruz. Cada uno tiene una cruz. Tiene una molestia que hacer para Cristo. Tiene una molestia que soportar. No buscamos a Dios para vivir una vida cómoda, sentado en un sillón, ¿no es cierto? La vida de un discípulo verdadero de Cristo es aquel que se mueve en busca de un alma para ganar. El que busca la gloria solamente no es de Cristo, sino aquel que es capaz de cargar la cruz, de aceptar esa molestia y entregar su vida, todo lo que uno tiene para Cristo. Ese es un verdadero discípulo de Cristo. No el que busca la fama y la gloria. Eso no es de Cristo. Amén. Bueno, vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y pensar un poquito. Quiero que reflexionemos un poco ahora antes de orar. Ahora, ¿en qué puesto pondré mi corazón? ¿Qué trono le estaré dando a Jesús en mi vida? ¿Quién es Jesús para mí? De ahora en adelante, si he tenido un trato equivocado hacia Jesús, es el momento oportuno y propicio de corregirlo y decirlo, Señor Jesús, tú eres ahora para siempre mi Rey eterno, tú eres mi Señor, mi gobernador. Tus palabras son órdenes para mí. Señor, obedeceré tus palabras, cargaré esta cruz, porque seré un verdadero discípulo tuyo. Entregaré mi vida que me has dado, todas estas bendiciones que me has dado para predicarte, Señor, y dar a conocer esta verdad y ganar más almas para ti y expandir este hermoso reino de Dios que está entre nosotros. Ganar más almas es expandir el reino de Dios sobre esta tierra. Que se haga tu voluntad sobre esta tierra como en el cielo, dice el Padre nuestro que enseñó Jesucristo. Y ese trabajo lo haré yo, Señor. Utilízame. Que el Espíritu Santo de Dios me revele en mi corazón cuál es el objetivo de mi vida, cuál es el verdadero motivo de mi vida, por qué tú me has puesto sobre esta tierra, para ganar almas para ti y para poder gozar del verdadero poder tuyo, Señor. Y cuando invoco tu nombre, Jesús, podemos ver obras maravillosas cuando queremos hacer tu voluntad. Los milagros de Jesús hoy día se hacen presente a través del Santo Espíritu cuando obedecemos la palabra de Dios. Señor, Padre nuestro, queremos ver esa voluntad. Oremos todos juntos, hermanos, para que esta realidad se haga en mi vida y que Cristo nuevamente sea el verdadero Cristo de mi vida. Oremos, hermano. Padre Santo Celestial, oramos en esta noche con todo corazón y declaramos con nuestros labios, Señor, que Jesucristo, tú eres mi Señor y Salvador, mi verdadero Rey. En este momento entregamos humildemente, postrado ante tus pies sangrientos, por tus pies y manos clavados en la cruz, Señor, por ese amor que has derramado en la cruz, entregamos, Señor, mi corazón y nos postramos ante tu trono. Y ese trono de mi corazón te lo entregamos a ti, Señor. Tú eres mi gobernador, tú eres mi Rey de mi vida. Tú eres el que timoneas mi vida, Señor. Hacia dónde iré, hacia qué camino tomaré, qué decisiones tomaré, Señor, para tu gloria. Serán tuyas ese poder de decisión, Señor. A ti te pongo en tus manos mi vida, Señor, mi dinero, mi fama, todo lo que yo tengo para que tú, Señor Jesús, me utilices para tu gloria. Que mi vida entera sea para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, queremos hacer la voluntad.
y para que de esa manera podamos obtener la vida realmente eterna que tú quieres darnos a cada uno de nosotros. Bendice, Señor, en esta noche a través de tu Santo Espíritu, a través de estas palabras, se graben en nuestro corazón y en nuestro espíritu para poder tomarla, recibirla y obedecerla, Señor, ser hacedor de esta palabra. Bendice a tu pueblo en esta noche, Señor. Que el Espíritu Santo abre sus oportunidades, abre sus caminos en medio de toda esta pandemia, Señor, pero sabemos que el que gobierna no es la pandemia, sino tú eres Jesús, el que gobierna nuestra vida. A ti, Señor, declaramos, en tus manos ponemos nuestra vida, en tus manos ponemos la vida de nuestros hijos, nuestra familia, y en tus manos ponemos mi vida, Señor, para que tú la tomes y la bendigas y la utilices para alimentar miles y miles de almas. En el nombre de Jesús, declaramos esa bendición y que tú suplirás, Señor, todas nuestras necesidades para hacer esta obra tuya, Señor. Estamos aquí como tu instrumento del glorioso evangelio tuyo. Jesús, en el nombre poderoso y maravilloso, los bendecimos. Amén y amén. Amén. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Que así sea.